Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo muy especial. Les doy la bienvenida a este espacio donde desentrañamos las historias que nos cautivan, los dramas que nos enganchan y las personalidades que nos hacen vibrar. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. El título lo dice todo, ¿verdad? Estamos hablando de la intensa batalla que se libra entre Engin y Tuba, y lo más picante de todo, ella se defiende. Prepárense porque esto promete ser un drama de alta tensión. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, no querrán quedarse fuera de lo que se viene. Así que, ¿de qué va todo este embrollo? La historia que vamos a desgranar hoy gira en torno a una supuesta guerra entre dos figuras públicas, Engin y Tuba, aparentemente motivada por una expareja en común. Pero lo que hace que este relato sea especialmente interesante, y el enfoque principal de nuestro análisis, es la reacción de Tuba. No se trata solo de un conflicto, sino de cómo ella decide enfrentarlo, de cómo se defiende ante las acusaciones, los rumores o la presión a la que pueda estar siendo sometida. Vamos a intentar poner en perspectiva las diferentes capas de esta historia. ¿Quiénes son Engin y Tuba? ¿Qué papel juega esa expareja que parece ser la chispa del conflicto? Y sobre todo, ¿cómo se manifiesta la defensa de Tuba? ¿Es una defensa agresiva, estratégica, silenciosa, o algo completamente inesperado? Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo distorsionan las realidades, amplifican los chismes y crean narrativas que no siempre se corresponden con la verdad. En este caso, la guerra entre Engin y Tuba, si es que realmente existe en los términos que se rumorea, podría ser un reflejo de estas dinámicas. A menudo cuando se habla de mujeres involucradas en conflictos públicos, especialmente en el ámbito de las relaciones, tendemos a caricaturizarlas, a verlas como víctimas o como villanas, sin darles el espacio para explicar su postura. La frase "ella se defiende" sugiere que Tuba no está en una posición pasiva, sino que está tomando cartas en el asunto, respondiendo a los ataques, aclarando su posición o incluso contraatacando. Esto es fascinante porque rompe con ciertos estereotipos y nos muestra a una persona ejerciendo su agencia en una situación potencialmente complicada. Podríamos especular sobre las motivaciones detrás de esta supuesta guerra. ¿Está Engin atacando a Tuba, o es Tuba quien está en la ofensiva? ¿O quizás es la expareja quien está intentando generar discordia entre ellos? La influencia de las redes sociales en la construcción de estas narrativas es innegable. Un comentario mal interpretado, una foto fuera de contexto, un rumor lanzado al azar pueden escalar rápidamente hasta convertirse en un conflicto público. Y en el centro de todo esto, la figura de Tuba y su defensa. ¿Se trata de defender su reputación, su espacio, su tranquilidad, o quizás de proteger a alguien más? La forma en que ella elija defenderse dirá mucho sobre su carácter y su estrategia. Pensemos en los diferentes tipos de defensa que una persona puede emplear. Podría ser una defensa pública, a través de comunicados de prensa, entrevistas o declaraciones en redes sociales. O podría ser una defensa más privada, diplomática, intentando resolver el conflicto fuera del ojo público. También existe la defensa silenciosa, donde la persona simplemente se aleja, ignora los ataques y confía en que la verdad saldrá a la luz. Cada una de estas estrategias tiene sus pros y sus contras, y la elección de una u otra revela mucho sobre la personalidad y las circunstancias. Cuando hablamos de la guerra por su ex, implícitamente estamos sugiriendo que esta expareja es el punto central del conflicto. Esto podría significar que Engin y Tuba tienen una historia con la misma persona, o que la expareja está intentando mantener a uno de ellos o influir en la relación de la otra. El hecho de que Tuba esté defendiéndose sugiere que está sintiendo la presión de alguna manera. Quizás está siendo atacada por el ex, o quizás está siendo atacada por Engin, o incluso por seguidores de Engin o del ex. La complejidad de estas dinámicas es lo que hace que este tipo de historias sean tan adictivas. Y aquí es donde entra la importancia de la perspectiva. Como espectadores es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, por los titulares llamativos y por las opiniones parciales. Pero es fundamental intentar mantener una visión crítica, analizar la información desde diferentes ángulos y evitar juzgar precipitadamente.
Tuba, al defenderse, está reclamando su narrativa. Está diciendo: no soy una marioneta en este drama, tengo mi propia voz y mi propia forma de responder. Esto es empoderador, independientemente de los detalles específicos de la disputa. Podemos imaginar escenarios. Quizás Engin está intentando desacreditar a Tuba por celos, o porque quiere recuperar a su ex. O quizás Tuba está siendo acusada injustamente de algo relacionado con la expareja, y su defensa es para limpiar su nombre. Las posibilidades son infinitas, y es ahí donde reside el misterio y el interés. Lo que sí parece claro es que Tuba no va a quedarse de brazos cruzados. La frase "ella se defiende" nos da una pista de su carácter combativo, de su determinación o de su necesidad de protegerse. La clave para entender esta situación es precisamente cómo se manifiesta esa defensa. ¿Utiliza Tuba pruebas para respaldar su postura? ¿Se mantiene firme en sus declaraciones, o cambia de opinión según la presión? ¿Busca el apoyo del público, o intenta resolver esto de forma privada? Cada uno de estos aspectos nos da una ventana a su estrategia y a su estado emocional. A menudo en estas situaciones los individuos son presionados a tomar bandos, a declarar su lealtad, y cuando alguien se niega a hacerlo, o responde de una manera que no se ajusta a las expectativas, se le considera en guerra. Es importante recordar que detrás de los nombres públicos y los titulares, hay personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias luchas. Si bien nos encanta analizar estos dramas desde fuera, también debemos mantener un cierto grado de respeto por la privacidad y por la complejidad de las relaciones humanas. La defensa de Tuba, sea cual sea su forma, es un acto de resistencia, de afirmación de su propia verdad en un mundo que a menudo intenta silenciarla o definirla por otros. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos comentado hoy. Hemos explorado el intrigante título Engin vs Tuba, la guerra por su ex. Ella se defiende. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de los conflictos públicos, el papel de las redes sociales y la importancia de la perspectiva. Hemos analizado la sugerencia de que Tuba está activamente defendiéndose, lo que implica una postura proactiva y una reclamación de su propia narrativa. Si bien no tenemos todos los detalles de esta supuesta guerra, el énfasis en la defensa de Tuba nos muestra a una persona ejerciendo su agencia y no siendo una mera espectadora pasiva en un drama. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Tuba está en lo correcto al defenderse de esta manera? ¿Qué tipo de defensa creen que sería la más efectiva en una situación así? Déjenme todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan dinámico y especial. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de las historias de la vida real y los análisis de personalidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.